Bendito y soberano Señor, en esta mañana estamos agradecidos, Padre, porque nos permites reunirnos como parte de tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque somos bienaventurados, dichosos, Señor, y privilegiados de este primer día de la semana, Señor, reunirnos para cantarte alabanzas que bendicen y glorifican y engrandecen tu nombre, Señor. Pero también gracias, Señor, porque nos permites reunirnos, Señor, para ser exhortados, corregidos y enseñados por medio de tu palabra. Señor, te ruego en esta mañana que podamos despojarnos de todo pensamiento, Señor, que quizás nos distrae y que podamos estar con nuestra mente, con nuestro corazón, Señor, y con nuestros pensamientos acá, Señor. Que seas tú hablándonos por medio de tu palabra. Utiliza mi vida, Señor. Que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Les invito a que puedan buscar en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 4. Así vamos a estar tomando lectura. Doy realmente gracias a Dios por el privilegio que tengo de estar compartiendo la exposición de la palabra. Es una gran responsabilidad de estar acá al frente, ¿sí? Lleva mucho tiempo de preparación, de escudriñar la palabra para poder transmitir con fidelidad a su iglesia, porque ustedes son la iglesia del Señor. Así que ruego al Señor que sea realmente Él hablando a través de mi vida y que podamos ser bendecidos por medio de su palabra. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 5, allí vamos a estar leyendo, ¿sí? Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean, porque no piden. Y cuando piden, no lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. Versículo 4 dice: ¡ay, gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No crean que la Escritura dice en vano: ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Amén. Hasta ahí, hermanos. La verdad que esta carta del apóstol Santiago es una de mis favoritas porque nos lleva y nos exhorta a realmente tener una vida práctica. Eso que conocemos, eso que hemos aprendido de la palabra del Señor, que hemos creído por medio de la fe, nos exhorta a ponerlo en práctica. Por eso es que me encanta tanto esta carta. Creo que todos conocemos algo de la palabra, ¿sí? Nosotros no tenemos excusa. Esta iglesia no tiene excusa. Por mucho tiempo hemos venido siendo enseñados y bien enseñados, ¿sí? De una manera fidedigna las palabras, y hemos aprendido muchas cosas. Ahora, la pregunta es: ¿estamos viviendo lo que sabemos? ¿Estamos llevando a poner en práctica todo ese conocimiento que hemos ido adquiriendo en este tiempo? La fe que hemos depositado en Cristo, hermanos, nos llama a practicar su verdad en nuestra vida diaria. No solo los domingos cuando vengo a la iglesia, no solo los días que me congrego o veo a mis hermanos, sino nos lleva y nos llama a ejercitar eso todos los días en nuestra vida diaria. La carta de Santiago nos recuerda que la verdadera fe se demuestra en la práctica, que la fe verdadera se demuestra en la práctica. Incluso en medio de las pruebas y las tentaciones, como decía el pastor Eduardo,
La fe verdadera se demuestra en la práctica, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las aflicciones. Es allí a donde nosotros vamos a ver a dónde está realmente nuestra fe verdadera. Es allí donde se fortalece nuestra integridad espiritual y es allí donde nuestro testimonio cristiano crece para con el mundo. El mensaje de hoy lleva por el título El peor enemigo del hombre, ¿sí? Y Santiago nos muestra que nuestras pasiones pecaminosas generan codicia, generan envidia y terminan causando conflictos y enemistades. Pero lo más grave es que nos convierte en enemigos de Dios. Eso es lo más terrible. Yo mismo me he preguntado muchas veces cuántas veces he dañado quizá amistades, relaciones, ¿sí? Por mi egoísmo, por mi orgullo, ¿sí? Por mi vanagloria. Y la respuesta es que muchas veces, y sé que debo luchar constantemente con ese pecado. Pero la realidad es que yo no soy el único, ¿sí? Este es un problema universal, este es un problema que afecta a todas las personas, a todos los seres humanos, porque por causa de un corazón caído nos inclinamos a codiciar, a envidiar y buscar cumplir nuestros propios deseos. Buscamos satisfacer nuestros propios deseos egoístas y eso nos lleva a conflictos. Cuando nosotros buscamos satisfacer nuestros propios deseos egoístas, nos lleva a tener conflictos con las personas con quien nos relacionamos. Esto genera pleitos, genera divisiones, pero lo peor de todo, genera enemistad para con Dios, como ya vamos a ver. Ahora, si nosotros vamos al contexto de estos versículos que nosotros acabamos de leer, el contexto literario, puntualmente en el capítulo 3, el apóstol Santiago estaba hablando sobre la sabiduría, ¿sí? Y al final él termina enseñando que hay dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que es falsa, que es terrenal, es humana, es diabólica, y que esa sabiduría se muestra por medio de celos, de envidias, de rivalidades y ambiciones egoístas. Pero por otro lado está la sabiduría que es verdadera, esa sabiduría que proviene de Dios, ¿sí? Y se refleja por medio de la paz en nuestras relaciones, por medio de la amabilidad, por medio de la misericordia y por medio de la sinceridad. Pero ahora, en el inicio del capítulo 4, que es lo que nosotros acabamos de leer, los versículos 1 al 5 puntualmente, el apóstol Santiago explica de dónde nacen esos conflictos, ¿sí? Él ahora toma tiempo para dirigirse a sus oyentes y explicarle cuál es la raíz del problema de esos conflictos. Y luego, desde el versículo 6 en adelante, él enseña que Dios da gracia a los humildes, pero que se opone a los soberbios, y por eso llama a sus lectores a humillarse, ¿sí? Ese es el contexto literario. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico? ¿Qué es lo que estaban pasando aquellos hermanos en ese entonces? ¿Sí? ¿Qué era lo que le acontecía a los lectores de la carta del apóstol Santiago? Los creyentes a quienes Santiago escribe en ese momento estaban teniendo serios problemas en cuanto a su carácter y no estaban poniendo en práctica aquello que habían creído por medio de la fe. Ese era el problema, ¿sí? Ellos en un momento habían manifestado su fe en Cristo, se habían arrepentido de sus pecados, pero ahora su vida no estaba reflejando eso que ellos habían dicho o decidido creer. Por eso es que el apóstol Santiago les muestra que la raíz de sus conflictos no estaba afuera, quizás como ellos creían, sino que estaba dentro de ellos mismos. Y es ahí a donde nosotros vamos a ahondar. ¿Cuál es la raíz de ese problema? ¿Sí? ¿Qué es lo que acontece y en qué posición nos pone al estar en ese problema y cómo se soluciona, obviamente? Cuando leía estos versículos, esta porción de la palabra, automáticamente mi mente me llevaba a Mateo 15, 18, donde dice: lo que sale de la boca sale del corazón, y esto es lo que contamina al hombre.
Aquí vemos cómo lo que enseñó Jesús en su momento, y seguramente Santiago lo escuchó, él nuevamente les recuerda a sus oyentes, a quienes iba destinada la carta, que el problema no es externo, sino el problema es interno, que es un corazón que está inclinado hacia el pecado. Por eso es que la exposición en esta mañana la vamos a dividir en 3 partes. En primer lugar, vamos a ver en el versículo 1, ¿sí?, cuál es el origen de los conflictos, de las guerras, de las peleas, ¿sí? Luego vamos a ver en el versículo 2 y 3 cómo ese problema, que es la codicia y la envidia, se manifiesta. Y en tercer lugar, vamos a ver versículos 4 y 5, cómo los amigos del mundo son enemigos de Dios, ¿sí? 3 puntos vamos a ver. Así que arranquemos con el primero. Versículo 1, vuelvo a leerlo, ¿sí? Esta es una versión Reina Valera contemporánea. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Esa es la pregunta que les hace Santiago. Y dice, ¿no surgen acaso de las pasiones que combaten dentro de ustedes mismos? Aquí el apóstol Santiago conecta lo que había estado enseñando en el capítulo 3 acerca de la sabiduría. Cuando una persona vive dominada por los celos, dominada por la amargura, dominada por una ambición egoísta, el resultado, hermanos, es inevitable. Eso genera conflictos, eso genera pleitos en todas nuestras relaciones, en nuestra relación con nuestro esposo, esposa, con nuestros hijos, es decir, con nuestra familia y también con nuestros hermanos en la iglesia. Y el apóstol Santiago hace una pregunta a sus hermanos en la fe para que ellos reflexionen en la verdadera causa de sus problemas, ¿sí? Él hace la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Lo que él está buscando es que ellos puedan analizar y pensar profundamente cuál era la raíz de esa evidencia que ellos daban exteriormente, que eran los conflictos. Muchos podían pensar que las circunstancias externas o quizás las personas a su alrededor eran los conflictos, pero la realidad es que no. Por eso es que Santiago les señala con suma claridad que la causa está dentro de cada uno, dentro de cada una de esas personas. Es decir, que las peleas, las discusiones, ¿sí?, no eran hechos aislados, sino que era una práctica habitual que estaba revelando algo. Un corazón dominado por las pasiones desordenadas. Lo que busca Santiago al hacerles esta primera pregunta es, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Es para que ellos puedan entender que la raíz, que el origen de eso que ellos estaban manifestando no eran las circunstancias externas, no eran las demás personas, sino que hay un problema interior, que es las pasiones desordenadas. La voluntad de Dios no es que su iglesia viva en conflictos, no es que haya divisiones, sino todo lo contrario. En San Juan capítulo 13, nuestro Señor Jesús incluso había orado por la unidad de sus discípulos, había orado para que ellos puedan amarse unos a otros, pero la realidad es que estos hermanos en la fe, esta comunidad que estaba en ese entonces, no lo estaba practicando, no se estaban amando unos a otros, no estaban llevando a vivir una vida práctica de lo que ellos habían creído por medio de la fe. Entonces, el apóstol Santiago va más allá de lo superficial, ¿sí? Y él busca revelar la raíz del problema. Y es que las pasiones que luchan dentro del ser humano es justamente la raíz de ese problema. Y estas pasiones se convierten en el motor de los conflictos externos, ¿sí? Jesús mismo enseñó que del corazón salen los malos pensamientos, dice Mateo 15, 19. Del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, salen los adulterios, las fornicaciones, robos, falsos testimonios y blasfemia. Hermanos, hay un problema, ¿sí? Y el problema que se manifiesta externamente por medio de conflictos, de peleas, de divisiones, pero la raíz de ese problema
son las pasiones desordenadas. Estamos leyendo nosotros con los jóvenes un libro que se llama Cambios Profundos, y el autor del libro lo ilustra cómo exteriormente nosotros manifestamos ciertas cosas. En este caso, si lo llevamos al texto que estamos analizando, estos hermanos manifestaban pleitos, conflictos, guerras entre ellos. Pero si vamos a ahondar más, la realidad, lo que los motiva a ello y tiene como consecuencia estos pleitos, son las pasiones desordenadas. El fruto de ese árbol son los pleitos, las peleas, pero la raíz está en las pasiones desordenadas. Y eso es un problema de todas las personas. Aquí la palabra que utiliza el apóstol Santiago para pasiones es hedoné, de donde viene el término hedonismo, y se refiere a la búsqueda del placer como fin principal de la vida. Pero hermanos, la realidad es que el placer en sí mismo no es pecado, ¿sí? Y eso debemos tenerlo en claro. El placer en sí mismo no es pecado, pues Dios nos permite disfrutar de muchas cosas buenas en obediencia a Él, ¿sí? El problema surge cuando ese placer se convierte en un deseo desordenado. Es allí donde está el problema. Así, cuando un creyente se deja llevar por sus deseos personales por encima de la voluntad de Dios, ¿sí?, inevitablemente terminará en conflictos. Esa es la realidad, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que saber, tenemos que entender qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque esas pasiones desordenadas que hay dentro de nuestro corazón, exteriormente los reflejamos por medio de conflictos, de peleas, de egoísmo y de pleitos. Entonces, ya vimos el primer punto, ¿sí? Que se presenta un problema, y ese problema son las pasiones desordenadas. Hay un problema, y es un problema que afecta a todas las personas. Ahora, en el punto 2, ¿sí?, que está en el versículo 2 y 3, vamos a ver cómo ese problema se manifiesta por medio de la codicia y de la envidia. Dice, los versículos 2 y 3 dice de la siguiente manera: si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean, porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. Aquí, nuevamente, Santiago explica que la raíz de todos los conflictos está en la codicia y en la envidia. Él les muestra que la raíz de todos esos pleitos es la codicia y es la envidia. Cuando una persona busca satisfacer ese deseo egoísta, pero no lo logra, termina reaccionando con violencia. Es la realidad, hermanos. En el tiempo en que el apóstol Santiago escribía esta carta, había personas que incluso llegaban a matar físicamente si no obtenían lo que ellos querían. Hoy, aunque no siempre se trate de un asesinato físico, la gente sigue destruyendo y sigue matando con sus palabras, con sus insultos y su desprecio. Vayamos a Mateo capítulo 5. Veamos lo que dice nuestro Señor Jesús allí. Mateo capítulo 5, versículo 22. Dice así: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, como les decía, quizás hoy en día nosotros no matamos físicamente, pero sí matamos al hablar de esta manera de nuestros hermanos. Entonces, el ser humano, al dar rienda suelta a sus deseos, rompe un mandamiento. Y es el mandamiento de no codiciarás, ¿sí? Y aún así, rompiendo ese mandamiento, nunca va a lograr estar satisfecho.
porque únicamente es Dios quien puede saciar el alma y el corazón de esa persona. El mundo, hermanos, nos promete felicidad, pero nada en el mundo puede llenar el vacío que hay en nuestro corazón. Solo el Señor es el que puede llenar ese vacío. Por eso es que la vida del codicioso se llena de frustraciones, ¿sí? La vida de esa persona que es codiciosa siempre se va a manifestar por frustraciones, ¿sí? Se va a manifestar por pleitos y siempre por medio de relaciones rotas, porque nada va a satisfacer el corazón de esa persona. La verdad es que solo Cristo nos puede saciar plenamente. Por otro lado, el apóstol Santiago señala un segundo problema, porque él dice, no obtienen lo que desean, ¿sí? Porque no piden. Dice así, no obtienen lo que desean porque no piden. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas viven como si no necesitaran de Dios. Viven confiando en su autosuficiencia, no oran y por lo tanto no reciben. Incluso los creyentes muchas veces fallamos en justamente no tener una vida de oración, ¿sí? De no traer nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestras necesidades, incluso nuestros anhelos delante de Dios. Fallamos en eso. Somos cristianos, hemos creído o decimos creer que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, pero ni siquiera oramos. Pregúntate, ¿oras todos los días o cuántas veces en la semana estás orando? Y por otro lado, hay otras personas que sí oran, porque están los que no oran, terrible, pero por otro lado están los que sí oran. Pero ¿qué dice Santiago? Pero los hacen con malas motivaciones. Piden cosas para gastar en sus propios placeres. Y esa clase de oración es una oración egoísta, ¿sí? Y por lo tanto no va a ser escuchada por Dios, porque es una oración que busca satisfacer sus propios deseos. Es una oración que busca satisfacer ese corazón egoísta. La oración verdadera no es un medio para alimentar la codicia, sino es una manera de depender de Dios por medio de la fe. Esa es la oración verdadera. El apóstol Pablo lo resume en Romanos 14:23, dice, todo lo que no viene de fe es pecado. O sea, toda oración que no busca darle gloria a Dios y satisfacernos en Él, termina siendo pecado. Y es una oración egoísta que busca satisfacer nuestros propios deseos por causa de ese corazón caído, ¿sí? Que busca satisfacer esas pasiones desordenadas. Por otro lado, Colosenses capítulo 3, versículo 5 nos dice que la codicia es idolatría también. Y el egoísmo es un insulto en contra de Dios. Por eso el Señor no escucha a quienes oran con un corazón lleno de ambición personal. Él se agrada en responder a los que buscan su voluntad y se acercan por medio de la fe en humildad. Entonces, hermanos, tenemos un problema, ¿sí? Tenemos un problema, como decía al principio, que son las pasiones desordenadas. Y ese problema se manifiesta por medio de la codicia y la envidia. Y da como fruto los pleitos, las enemistades entre personas, entre familia, incluso con hermanos de la iglesia. Ahora sí vamos a los versículos 4 y 5, ¿sí? Donde vamos a ver cómo, ¿sí? ese problema que le decía que se presentaba en el en el versículo 1, que son las pasiones desordenadas, que se manifiestan en el versículo 2 y 3, por medio de la codicia y la envidia, pero que ahora el apóstol Santiago dice, eso no es lo peor de todos. Que tengan conflictos con sus familiares, con las demás personas, no es lo peor, sino que hay algo peor, que esa pasión, ese problema que se manifiesta por medio de la codicia y la envidia, nos pone en una posición de enemigos de Dios. Dice así versículo 4, gente adúltera,
¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, ¿sí? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, ¿se convierte en qué? ¿En amigo de Dios? No. Dice que se convierte en enemigo de Dios. Nuestro Señor Jesús en Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. Eso significa, hermanos, que nosotros como cristianos, ¿sí?, no podemos vivir intentando satisfacer nuestros deseos pecaminosos y al mismo tiempo serle fiel a Dios. Es imposible, porque vas a amar a uno y vas a despreciar al otro. Cuando el apóstol Santiago llama a sus lectores gente adúltera, él no se está refiriendo al adulterio físico, no, él no se refiere a eso, sino a un adulterio espiritual. Y él está retomando una imagen del Antiguo Testamento, en Oseas 1:2, donde Dios es el esposo fiel y su pueblo, que es Israel, fue descrito no una, sino muchas veces como una esposa infiel. En otras palabras, buscar la amistad con el mundo es ser infiel al pacto que hemos establecido con Dios. ¿Se entiende, hermanos? Buscar la amistad con el mundo significa serle infiel a Dios. El mundo, o la palabra mundo, aquí no significa la creación física, sino está haciendo referencia al sistema de valores, de costumbres y de intereses humanos que vive continuamente dándole la espalda a Dios y que vive bajo el gobierno y poder de Satanás. Ser amigo del mundo equivale a declararse abiertamente enemigo de Dios. Y eso, hermanos, debería de estremecernos, ¿sí? Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Terrible es caer en manos del Dios vivo. Pero la amistad con el mundo te posiciona en ese lugar de enemigo de Dios. Y horrenda cosa es ser enemigo de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, Dios se revela como un Dios celoso, ¿sí? Después léalo, ¿sí? Están los 10 mandamientos y dice que Él es un Dios fuerte y celoso. Él no comparte nuestro corazón con el mundo. Su celo es un celo justo, es un celo santo, porque Él reclama lo que le pertenece. Santiago lo explica en el versículo 5 cuando dice: ¿o piensan que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. Esto significa que el Espíritu Santo que hoy vive en los creyentes nos ama con un celo intenso. Y se duele cuando nuestros afectos, cuando nuestra lealtad se desvía. Salimos de foco. Ya no le somos leales al Señor, sino ahora nuestra lealtad está en el mundo. Por eso es que el Espíritu Santo se duele. Mis hermanos, la Biblia es clara, ¿sí? Primera de Juan 2:15, vamos a buscar. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15 dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, no debemos de amar al mundo. Un verdadero cristiano no puede amar al mundo y al mismo tiempo amar a Dios. Es imposible. No podemos servir a dos señores. O amas al mundo o amas a Dios. Porque si amas al mundo, estás despreciando a Dios y te estás constituyendo en enemigo de Dios. Quien se vuelca al mundo, en realidad lo que está haciendo es rechazar
a Dios y a su palabra. Esa es la realidad. Por lo tanto, escoger al mundo es ponerse en esa terrible posición que les decía. Es ser considerado un enemigo de Dios. Sin embargo, Juan nos revela o nos recuerda una gloriosa verdad. 4:19. 1 Juan 4:19 dice así. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿sí? Dios, siendo santo, autosuficiente en sí mismo, nos ama con un amor celoso, hermanos, ¿sí? Él nos ama y su amor nos libra de ese adulterio espiritual y nos llama a vivir en fidelidad. Qué bueno que es el Señor, porque si en algún momento nosotros hemos creído en el Evangelio, si hemos hecho nuestra declaración de fe y hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Él, aunque en este mundo tropecemos, caigamos y en muchas ocasiones seamos infieles al Señor, porque es la realidad, su Espíritu Santo que está en nosotros se contriste y es el que nos hace saber de que estamos desviando nuestra mirada. Estamos sacando nuestros ojos del Señor, de satisfacernos únicamente en Él y buscar satisfacción en el mundo. Por eso es que debemos dejar de coquetear con el mundo, ¿sí? Debemos dejar de coquetear con el mundo, hermanos, y debemos de decidirnos en amar solo a Dios. Él nos anhela, Él nos guarda y Él nos llama a vivir en obediencia y en adoración exclusiva solo a Él. Pero la realidad es que el pecado revela nuestra condición más profunda. Esa es la realidad, hermano. Somos idólatras, somos espiritualmente adúlteros, todos nosotros. Buscamos antes la satisfacción personal que la obediencia a Dios. Es la realidad, póngase a pensar. Y esa rebeldía nos convierte en enemigos de Dios, ¿sí? Haciéndonos de Él nuestro peor enemigo. Esa es la realidad, porque por naturaleza nosotros pecamos y vivimos en abierta y total hostilidad contra Dios, ¿sí? Nos hemos dado vuelta y le dimos la espalda a su palabra, a sus mandamientos. El apóstol Pablo lo describe con suma claridad en Gálatas 5:19, cuando dice: las obras de la carne son evidentes: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Las obras de la carne son evidentes, hermanos. Y dice, termina diciendo el apóstol Pablo: les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ese es el retrato, hermanos, de todo ser humano sin Cristo. Practica estas cosas y su posición es la de un enemigo de Dios, incapaz de heredar el reino de Dios. Sin la intervención de su gracia, por supuesto, permanecemos lejos de Él con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Pero aquí aparecen ahora las gloriosas buenas noticias del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque Jesús vino a reconciliarnos con Dios, ¿sí? En la cruz, Él cargó nuestra enemistad y recibió en su propio cuerpo el castigo y la ira que cada uno de nosotros, por ser enemigos de Dios, merecíamos. Allí fue en el Calvario donde Dios mismo, Jesús mismo, enfrentó el castigo. Fue allí. Él tomó nuestra culpa. Fue Él el que tomó nuestra culpa, allí en la cruz. El apóstol Pablo lo declara de la siguiente manera en Romanos 5:10. Si cuando, búsquelo, vamos a leer, me encanta ese.
esa porción. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Sí? En Cristo, Dios deja de ser nuestro peor enemigo. Si estamos en Cristo, ya no estamos en esa posición de ser enemigos de Dios, sino que ahora Dios pasa a ser nuestro Padre, amoroso y protector. Y esa es la grandeza del Evangelio, hermanos, porque los que un día fuimos enemigos de Dios, ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta porción de la palabra? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Porque vimos un problema, ¿sí? En el versículo 1 se presentó un problema, que es los conflictos, los pleitos, los cuales se manifiestan por medio de la codicia y de la envidia, ¿sí? Y vimos que incluso eso no es lo peor de todos, porque todo eso nos lleva a estar en una posición de enemigos de Dios. Pero ahora vimos que por medio de Jesucristo, ¿sí?, ya fuimos reconciliados, ya no somos más enemigos de Dios, sino que ahora el Padre, Dios el Padre, es un Dios amoroso y bondadoso y protector para nosotros. Únicamente si estamos en Cristo. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? Si sos cristiano, si en algún momento has puesto tu fe en el Señor, tu vida debe reflejar que ya no eres enemigo de Dios, ¿sí? Y eso se nota cuando estás contento con lo que Dios te ha dado y vives en paz con tu familia. La pregunta que les hago es, ¿estás contento con lo que Dios te ha dado o vives quejándote? Porque si has nacido de nuevo, si ahora ya no eres más enemigo de Dios, debes vivir contento con lo que Él te ha dado. Otra manera que se manifiesta que ya no eres un enemigo de Dios es cuando no te frustras ni peleas por lo que no recibes. ¿Vives en frustración, enojándote con Dios porque no recibes lo que pides? ¿Qué pides? ¿Pides para satisfacer tu deseo personal y egoísta? ¿O pides para que Dios sea glorificado por medio de esa petición? Una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo y que ya no es enemigo de Dios, pide en oración lo que sabe que va a glorificar a Dios por medio de su vida. Ya no pide para satisfacer sus propios deseos egoístas, porque recuerden que el problema está en el corazón. Tenemos pasiones desordenadas. Una persona que ha nacido de nuevo, que ya no es enemigo de Dios, ¿sí?, no envidia porque reconoce que Dios da y prospera a quien Él quiere. ¿No les ha pasado o han pensado, mejor dicho, en algún momento, dice, ¿cómo puede ser que este hermano prospere tanto? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que y yo que hago esto, que hago lo otro, no prospero? Hermanos, el Señor da y prospera como Él quiere. Y vos debes estar satisfecho, plenamente completo en Él y estar gozoso con lo que Él te ha dado a vos. No mirando lo que el otro tiene, sino mirando lo que Dios te ha dado a vos y ser agradecido. Porque lo más glorioso ya te ha dado, que es su Hijo. Y la salvación juntamente con Él. Ahora, ser cristiano no significa que vamos a tener una vida perfecta, sino que vamos a vivir honrando al Señor, ¿sí? Esa es la manera en la que nosotros vamos a vivir, porque Cristo ya no es nuestro enemigo, sino que es nuestro reconciliador para con el Padre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pon en la balanza de lo que el apóstol Santiago nos enseña. Pon tu vida en la balanza. ¿Para dónde se inclina?
¿Qué hay en tu vida? ¿Qué se está manifestando en tu vida? ¿Envidia? ¿Conflictos? ¿Pleitos? Bueno, porque si es esa tu realidad, déjame decirte que estás en la posición de enemigo de Dios y debes de arrepentirte. Ahora, si siendo ya un creyente reconoces que has fallado en estas cosas, no te quedes en esa posición. No te quedes ahí, bueno, ya está, no. Sino que debes venir en arrepentimiento ahora. No mañana, sino hoy debes venir en arrepentimiento. Y debes descansar en que tu enemistad ya fue perdonada en la cruz por medio de Jesucristo. Y debes vivir ya no como enemigo de Dios, sino como alguien que habiendo sido enemigo fue perdonado y ahora tiene salvación y vida eterna por la sola y pura gracia del Señor. Esa debe ser tu vida. Ahora, si nunca has manifestado tu fe en el Evangelio, si nunca has creído en el Evangelio, si no crees en Jesús, si sigues teniendo una vida de envidia, una vida que se refleja por la codicia, una vida que se refleja buscando satisfacer los placeres de este mundo, déjame decirte que tu realidad es que nunca te has arrepentido genuinamente de tus pecados. Y eso está destruyendo tu vida, y está destruyendo tu familia, y está destruyendo tus relaciones con tus familiares, pero sobre todas las cosas, tu relación con Dios. Y debes entender algo, que tu posición ahora es la de un enemigo de Dios. Y estar en esa posición es la peor posición en la que alguien puede estar, porque tu enemigo no es cualquier hombre, o mejor dicho, no es un hombre. Tu enemigo es Dios. Y como decíamos y leíamos hace un rato, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y debería de llenarte de temor esa realidad. Pero aquí está la esperanza, que Dios envió a su Hijo Jesucristo para terminar esa enemistad que vos tenías con Dios y darte paz. En la cruz, Cristo te reconcilió con el Padre. ¿Sí? Él cargó con tus pecados y allí fue clavada tu enemistad para con Dios el Padre. Por eso es que hoy mismo en Jesús debes arrepentirte y vas a ser salvo de la ira venidera. Ya no vivas como amante del mundo, sino que debes vivir para Cristo. Debes vivir amando lo que Él ama. Amén, hermanos. Para finalizar, me gustaría leerle lo siguiente. Si aprendemos a estar contentos con lo que Dios nos da, si dejamos de mirar con envidia lo que otros tienen, si renunciamos a descansar solo para nuestros propios placeres, entonces recién podremos vivir en verdadera paz con nosotros mismos, con los demás, pero sobre todas las cosas, con Dios. Esa paz es el fruto del Evangelio. Antes, Dios era nuestro peor enemigo, pero ahora, gracias a la obra de Cristo, Él es nuestro Padre tierno y amoroso que nos protege día a día. Por lo tanto, nuestra vida debe reflejar esa verdad y que otros, al verlo, también puedan creer en Jesús, para que dejen de ser enemigos de Dios y se conviertan en sus hijos. Amén. Oremos. Bendito Dios, agradecido, Señor, estoy en esta mañana porque me das el privilegio, Señor, de compartir la exposición de tu palabra. Ruego, Señor, que haya sido tú obrando por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en la vida de mis hermanos y que podamos entender, Señor, de que todo aquellos que hemos aprendido en este tiempo, hemos sido enseñados, debemos de llevarlo a la práctica, Señor. Y puntualmente, Señor, entender de que los pleitos, los conflictos, la envidia, la codicia, Señor, son el fruto de nuestras pasiones desordenadas. Que podamos entender, Señor, que únicamente en Cristo vamos a encontrar la saciedad de nuestro corazón plenamente. Es en Cristo donde vamos a estar plenamente satisfechos, Señor.
y no en las cosas que nos ofrece este mundo. Ayúdanos, Señor, a llevar vidas íntegras, vidas, Señor, que honren y glorifiquen tu nombre, porque de esa manera, Señor, tu evangelio, Señor, va a ser predicado al mundo. Gracias, Señor, por la vida de tu iglesia y gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.